Dios les bendiga, muy buenos días. El día de hoy, domingo 6 de diciembre, vamos a tocar uno de los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Repasemos. En una vida con propósito hemos visto que fuimos hechos para agradar a Dios. Ese es nuestro propósito número 1. El propósito número 2 fue que fuimos hechos para pertenecer a la familia de Dios. El propósito 3 nos hablaba de que fuimos hechos para ser como Cristo, tener la mente de Cristo. El propósito 4 nos hablaba de que fuimos hechos para servir, para tener un ministerio. Y en el propósito 5 fuimos hechos para una misión. Yo te invito en esta mañana que iniciemos con una oración y le pidamos al Señor Jesús que nos ayude a entender su palabra. Señor Jesús, en esta mañana ayúdanos. Te rogamos que a pesar del que está aquí, Señor, tú nos ayudes a comprender tu palabra, a entenderla. Ayúdanos a que tengamos una manera distinta de pensar y de aspirar a lo que queremos hacer durante nuestra vida. Te doy las gracias porque yo sé que tú quieres obrar en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy quiero que reflexionemos un poco sobre cuál debe ser nuestra manera de pensar, la manera de pensar de un cristiano. A veces pensamos que un cristiano pues debe de pensar en orar mucho, en leer mucho, y eso es una parte de lo que debemos de pensar. Pero a veces nosotros tenemos una manera de pensar muy egocéntrica. El día de hoy, la palabra nos invita a pensar, que tengamos un pensamiento que no sea tan egocéntrico, pensar en mí mismo. Dice 1 Corintios 14:20, hermanos, no seáis como niños en el modo de pensar, sino sed como niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Déjenme decirles que nosotros muchas veces pensamos más en nosotros mismos. Primero yo, después yo y al final yo. Créanme que a veces cuando nos oramos al Señor, oramos y le decimos, Señor, ayúdame en mi necesidad, ayúdame en mi trabajo, ayúdame con mi familia. Y hasta el final logramos pedir por algunas personas. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Dios quiere invitarnos en esta mañana a que nuestra manera de pensar, los niños son muy egocéntricos, piensan en sí mismos y piensan que el mundo gira alrededor de ellos. A veces ese pensamiento lo trasladamos a la edad adulta y nada más nos preocupamos por nosotros mismos. Por eso Dios nos invita a cambiar en nuestra manera de pensar. En Filipenses 2:4 dice que debemos pensar en los demás. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dios nos está invitando a que empecemos a pensar en las necesidades de los demás. A veces vemos a las personas en la iglesia que les cuesta trabajo llegar a la quincena, no tienen dinero, decimos, ay, pobres de ellos, Señor, pues ayúdalos, pero no hacemos más. Dios nos invita a que cambiemos nuestra mentalidad, a no preocuparnos solo por nosotros mismos, nos invita a preocuparnos por los demás. Y para pensar en los demás es muy difícil que lo logremos por nosotros mismos. Créanme que si yo por mis propias fuerzas quiero pensar en apoyar a los demás es muy complicado. Pero sí necesitamos pedirle a Dios que nos cambie la mente. Dice en 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Necesitamos una mente renovada, una mente diferente. Y si el Espíritu Santo no viene y cambia
todo esto, vamos a estar en un pensamiento egocéntrico. Entonces Dios quiere empezar a cambiar todo, nuestra mentalidad egoísta para fijarnos en los demás. Y si Dios quiere cambiar esa mentalidad, Él tiene que cambiar nuestra perspectiva local a una global. Estamos en una época global, estamos en la época de los adelantos, el internet, conocemos situaciones que pasan en el mundo, pero tristemente no conocemos ni al vecino. Dios nos pide que estemos seguros que Él quiere que amemos a las personas, que busquemos a las personas, desde el vecino hasta el más lejano. Dice Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todos los que crean en Él no se pierdan, mas tenga vida eterna. Si tú ves una persona a lo lejos en la calle, ten la seguridad que está pasando por problemas y que Dios la ama y vino a buscarla. Nos preocupamos por los que vemos, pero no por los que no vemos. Ten la seguridad que Dios dio a su único Hijo para que vayamos y busquemos a los demás. También creó a las naciones, o sea, créeme que hasta el que tú no conoces fue producto de ese amor que Dios tiene por las personas. Dice en el libro de Hechos, capítulo 17, del 26 al 27, y de una sangre ha hecho todo un linaje de hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha fijado los órdenes de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de nosotros. Vemos que Dios, a pesar de que pudiera haber lugares donde pareciera que no le buscan, siempre ha dejado una pista, siempre ha dejado un rastro. Y tenemos que conocer cuáles son esos rastros para poder apoyar a otras personas que le conozcan. Dios está obrando en toda la tierra y tiene un propósito para las personas. Solo nos falta llegar y poder entender lo que las personas están pasando. Dice Colosenses 1:6 que ha llegado hasta nosotros, así como a todo el mundo, su palabra, y que ésta lleva fruto y crece en nosotros desde el día que la oímos, conociendo la gracia de Dios en verdad. Créeme que Dios está buscando que otras personas sean salvas. Dice la palabra de Dios en Salmo 2:8, pídeme y te daré las naciones por herencia, y como posesión tuya los confines de la tierra. Hasta ahorita no hemos pedido a Dios por las naciones, o de vez en cuando pedimos, pero Dios quiere que nos preocupemos por todos, que le busquemos, que los demás tengan ese encuentro con Dios. En Hechos 1:8 tú podrás decir, bueno, ¿y por dónde empiezo? En Hechos 1:8 dice que me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último confín de la tierra. Dios quiere que aprendamos que desde mi vecino, a la persona que está en mi trabajo, a la persona que está en un pueblo lejano del país o lejano de las naciones, Dios quiere hacer la obra y tiene un propósito para con nosotros. Un tercer aspecto que queremos mencionar en esta noche, que para poder cambiar nuestro pensamiento, para poder buscar el propósito de Dios y alcanzar a otras personas, necesitamos forjarnos una perspectiva eterna. A veces, hoy se habla mucho de la palabra mediático. Mediático es algo que es en el momento, solamente cuestiones de un momento. Y Dios no quiere que seamos así, personas que vivan solo el hoy. Hay que pensar en un futuro. Dice que debemos mantener una perspectiva de la eternidad. Segunda de Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Yo he platicado con mi esposa esta semana y a veces uno batalla mucho con esto. Uno se encierra en las cosas de este mundo porque son las que vemos. Uno se encierra en estudios, en el trabajo,
Eh, Creo que a veces nos preocupamos más por lo que vemos y por los próximos 10 o 20 años que nos puedan quedar de vida y no nos preocupamos por lo que viene en la eternidad. Estamos cambiando las cosas. Fíjate, yo cuando entregué mi vida al Señor, yo le decía, Señor, yo quiero servirte, yo quiero ir a donde tú me envíes. Y lucho el día de hoy por querer seguir con esa misión y lucho con el trabajo. Es una lucha y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a cambiarla. Dice, yo no quiero que el Señor Jesús me diga el día de mañana que yo no soy apto para su reino. Dice en Lucas 9:62 que ninguno que poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para hacer el reino de Dios. Yo no quiero que Jesús me diga que yo no sirvo para su reino. Yo quiero pedirle que me cambie de perspectiva y que me ayude a ser una persona distinta. Porque déjame decirte que Dios, lo que vemos en la actualidad, va a pasar pronto. Pero la perspectiva de Dios, el reino de Dios es eterno. Por eso en Hebreos 12:1 dice, por lo tanto, también nosotros, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, quitémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué es lo que te estorba para buscar a Dios? ¿Qué es lo que te estorba para cumplir tu misión? ¿Tu trabajo? ¿Tus estudios? ¿Tu pareja? Hay que pedirle a Dios que, y yo se los digo porque yo batallo mucho, pero si estamos batallando es porque Dios quiere hacer una obra nueva en nosotros. Pidámosle que nos dé la fuerza para no solo fijarnos en las cosas de este mundo. Es importante el trabajo, sí lo es. Más el día de hoy que estamos en una pandemia y no hay mucho trabajo, pues sí hay que cuidar el trabajo, pero que no sea el todo en nuestra vida. Si no invertimos en el reino, si no buscamos el reino de Dios, las cosas van a pasar, pasarán los años y después dirás, ¿para qué vivo? ¿Para qué sirvo en el reino de Dios? Yo ya no supe, ya no pude hacer nada de mi vida. Hoy es la oportunidad. Deja las excusas para cumplir con la gran comisión. Sara, cuando le dijeron que podía ser mamá, ella dijo, yo soy vieja. Jeremías decía que era muy pequeño para hacer la voluntad de Dios. Pero Jeremías 1:7-8, Jehová le dice, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Moisés tenía 80 años cuando Dios lo usó para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Creo que la edad no es una condición. Puedes decir es que ya soy viejo, puedes decir soy muy joven, pero si queremos que Dios nos ayude a cumplir con la gran comisión, necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Necesitamos pedirle que nos ayude a pensar en la globalidad, en las personas. Necesitamos pedirle que nos ayude a poner la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo. Y necesitamos pedirle que nos ayude a no poner excusas. Ser una persona mayor, bueno, yo ya tengo 47, ya estoy a más de la mitad del cuarto piso. Dicen que son 8 pisos los que uno vive, 80 años. Yo ya estoy más de salida que de entrada, pero quiero decirte que no importa la edad, Dios quiere seguirte usando y es el momento que tenemos para pedirle al Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle que nos ayude. Señor Jesús, en esta mañana yo te pido que pongas en nosotros ese cambio de mentalidad para cumplir la misión que tú nos has pedido. No quieres que seamos como niños, que pensemos solamente en nosotros.
Tú quieres que aprendamos a pensar en los demás, así como tú amaste al mundo y diste tu vida por el mundo. Señor, tú quieres que aprendamos a pensar en los demás, que aprendamos, Señor, a tener una visión distinta, Señor. Estamos en tus manos, quítanos la flojera y gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Salmo 67:2. Envíanos al mundo con las nuevas de tu poder salvador y tu plan eterno para la humanidad.